y a su Ministerio Internacional Patmos con visión de eternidad. Y vamos entonces a ver hoy algo realmente maravilloso, extraordinario, algo que llena nuestro corazón de una esperanza bienaventurada, de una esperanza de saber que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció al enemigo, y hoy tenemos vida eterna por eso, porque el último enemigo fue destruido cuando el Señor resucitó. Por eso dice ahí la Biblia, en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 15, vamos a tratar de verlo hoy hasta que nos alcance. Hablando, es la parte que más habla de toda la Biblia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son 58 versículos que hablan del evento más glorioso que ha existido en toda la historia del universo y de la humanidad. Es que el Señor se levantó de la tumba, y por eso nosotros tenemos hoy esa esperanza bienaventurada. Por eso entonces dice ahí en el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si yo retengo la palabra que he oído, que ha sido predicada, claro que somos salvos, tenemos vida eterna, si no creéis en vano. El apóstol Pablo sigue y continúa: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo el Señor murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo. Es por eso que Pablo dice: yo les enseño lo que primeramente recibí, que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Y en el Antiguo Testamento habla del sufrimiento del Señor, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versos 25 y 27. Lucas 24, 25, 27 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas profetizaron con respecto a la obra de salvación, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Todos profetizaron. Y si ustedes miran en Isaías 53, todo ese capítulo habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también los profetas profetizaron de la resurrección de nuestro Señor. Y dice ahí: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde el Pentateuco, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba
Estas cosas declaraba en todas las escrituras lo que la palabra decía de él. Es por eso que nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa tranquilidad, que estamos siguiendo a un Dios que está vivo y que venció la tumba, que venció la muerte y que le aplastó la cabeza a nuestro enemigo ahí en la cruz y le quitó la potestad que tenía el demonio sobre la muerte. Pues vamos ahí a 1 Corintios. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que al primero que le apareció fue ¿a quién? A Pedro. ¿Y por qué a Pedro? Con toda seguridad, para reafirmar que él todavía estaba ¿en dónde? En el plan de Dios, que sería el líder que él había formado. Recuerden que él estaba muy triste y estaba acongojado y llorando. ¿Por qué? Porque él había negado al Señor. Y le apareció después a los 12. Después, en el verso 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Después apareció a Jacob. ¿Pero a cuál Jacob? Al hijo de Zebedeo, porque hay varios Jacob. Y Jacob también es como decir Santiago. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Como, imagínense como dice, como un aborto, o sea, como algo de allá de lo más allá de ultratumba, me apareció a mí, porque yo no soy digno de ser llamado, ¿sí?, siervo de Dios. Yo no soy digno, porque soy el más pequeño de todos, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Por eso, uno de las señales, y sobre todo de la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue el testimonio de aquellos que fueron testigos oculares del evento más grandioso que ha existido en la historia de la humanidad: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos testificaron de que ellos vieron con sus propios ojos a aquel que se levantó de la tumba. Y una de las certezas más grandes que hay es el cambio de los discípulos. El cambio: testarudos, tercos, necios, totalmente incrédulos, una incredulidad cuando fueron las mujeres y le contaron que el Señor había resucitado y no creían. Después se le apareció a 12 en el camino de Emaús, porque dijeron: ¿cómo le vamos a creer a estas mujeres chismosas? ¿Sí? Si fueron a las mujeres las que primero el Señor se manifestó, porque fueron las que estuvieron allá y fueron ¿a qué? A llevarle el ungüento al Señor ahí a la tumba. Y después se le apareció a 2 en el camino de Emaús, según el capítulo 24 del libro de Lucas. Y el Señor se les apareció y todavía no creían. Pensaron que estaban alucinando, que estaban teniendo un sueño o alguna situación de esas. Pero la incredulidad de los discípulos fue tremenda, tanto que el Señor tuvo que repasarles 40 días lo que les enseñó en 3 años y medio, hasta que el Señor no tuvo la certeza de que, y la convicción de que los discípulos habían entendido, que habían comprobado que Cristo había vencido la muerte y que había resucitado. Y ahí sí se fue, ascendió a los cielos. Es por eso que es increíble el testimonio de ellos. Ahora, ¿cómo
sabemos que ese testimonio fue verdadero en ellos, porque todos certificaron con su propia vida. Recuerde que a 11 discípulos del Señor, 11 discípulos del Señor fueron asesinados, ¿sí? Incluido el apóstol Pablo, que lo mató Nerón en la guillotina, y que el único que murió, ¿sí? Yo pensé que había muerto en la iglesia de Pablo, en nombre de nuestra iglesia. No, murió después en la iglesia de Éfeso, del cual él fue el pastor por mucho tiempo. Y se le apareció entonces a Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia. Él recuerda una cosa, que todos estamos aquí no porque nosotros éramos buenos, ni porque nosotros éramos lo mejor, no, por la pura e infinita gracia, el regalo inmerecido, la bondad de Dios, todo eso fue derramado con su gracia. Por eso él dice ahí, soy lo que soy por la gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Porque cuando uno reconoce del hueco, de la cantera, del abismo donde Dios me rescató, cuando uno reconoce eso, el corazón de uno se enternece, lleno de gratitud, lleno de amor, lleno de alabanza y de adoración al Señor. Porque darle esa oportunidad a una persona que mató a muchos cristianos, que los persiguió, que los hizo blasfemar, y que Dios haya tenido esa bondad para con él, fue maravillosa. Pero veámosla dónde fue esa situación. Miremosla ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versos del 3 al 6. La conversión de este toro, de este buey, de este hombre que vivía aferrado ¿a qué? A su religión, a su judaísmo, y que se prometió que él iba a destruir la farsa de esa secta, de ese Jesús que había muerto, y que eso estaba llevando a mucha gente a salir de su religión. No hay hombre más peligroso en esta tierra, no hay hombre más que puede ocasionar tanto daño. Un hombre que se cree el ungido de Dios y que comienza a compartir este libro en su propio razonamiento. Eso es lo que más le hace daño a la iglesia del Señor. Dice ahí, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz. Y ojalá que hoy muchos oigamos esa voz, que volvamos a abrir nuestros oídos, que Dios me dé lengua de sabios para poder hablar palabras alcanzadas, que despierte mañana tras mañana, que despierte mi oído para que yo oiga como los sabios, que el Señor me abra el oído y que yo no sea rebelde ni me eche atrás. Y cayendo en tierra oyó la voz que le decía por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mire la reacción cuando uno se encuentra de una manera personal con Dios. ¿Quién eres, Señor? Su razonamiento, su lógica, su sabiduría, sus títulos, sus logros, ¿a dónde cayeron? Al piso. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa tendrá cosas contra el aguijón. Y mire cómo quedó, temblando. Usted se puede imaginar. Yo cuando leía esto, yo decía, Señor, bueno, yo no he sido como Pablo, ¿cierto? Pero si el Señor se llegara a presentar a uno, el Señor, uno se moriría, uno le daría ahí un 5. Mire este tipo, temblando y temoroso. ¿Qué quieres que yo haga? Y eso es lo que Dios quiere hoy también con nosotros. El mismo camino que tomó el apóstol Pablo después
el apóstol del amor, el apóstol de una dedicación y una entrega total, que yo le diga al Señor, ¿qué quiere, Señor, que yo haga en este tiempo que tú me dejes aquí, en esta tierra? ¿Verdad? Levántate, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Recuerden que era un hombre sabio, que dentro de la excelencia, él era la excelencia, ¿sí? Pero aquí, delante de Dios, uno como queda, lo que él aprendió a ser una persona que humilde, sencilla, y una persona de una entrega total al Señor. Dice ahí, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y comienza a hablar del evento más extraordinario. Dice, porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Los saduceos tenían una permanente pelea con los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Cuánta gente hoy hay que no cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Si no, pregúntenle a los Rosacruces, pregúntenle, que ellos creen es en la tía que yo tengo en Girón, ¿sí? Que se llama reencarnación, ¿sí? Oiga, tiene que tener uno mucho más fe para creer en la reencarnación que para creer en la resurrección. Vaya, pregúntele a 1.200 millones de habitantes, la inmensa mayoría en la India, si no creen también en lo mismo, en la resurrección, en la transmigración del alma, bueno, tantas cosas, que en vez de creer una verdad que está ahí a los ojos de nosotros y que muy pronto estaremos ahí disfrutando del jardín de la tumba, estando yo otra vez donde esa tumba está aquí vacía. ¿Por qué? Porque el Señor vive ¿dónde? En nosotros. Y aquí viene el apóstol Pablo y ya habla de 6 consecuencias catastróficas, duras, de lo que no es creer en la resurrección. Dice el verso 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco el Señor resucitó. Si no hay resurrección, nosotros estamos totalmente engañados. Y estamos hablando de una cosa que no sucedió si es que el Señor no resucitó. Mire lo que dice el 14. Y si Cristo no resucitó, 1, vana es entonces nuestra predicación. Mi predicación es inútil, sin sustento. No pasa nada con la predicación de cada uno de nosotros y de todos los que predicaron en el Antiguo Testamento de la resurrección de Cristo, si Él no resucitó. 1, nuestra predicación es que inútil. 2, vana también es que nuestra fe. Vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros testificamos que Jesucristo se levantó de la tumba. Nuestra fe también sería vana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo una mentira si es que Cristo no resucitó. Verso 15. Y somos hallados mentirosos. Somos hallados. ¿Qué? Que estamos transmitiendo una falsedad, una mentira, una hipocresía. Porque si Cristo no resucitó, pues nosotros somos falsos testigos, somos impostores. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Señor resucitó. Y dice 17. Y si Cristo
no resucitó, vuestra fe vuelve y juega, es vana, y todavía nosotros estamos muertos. Nadie sería redimido del pecado. Seguiríamos en la esclavitud de nuestra maldad, de nuestra amargura, de nuestra soberbia. No obtendríamos el perdón, no tendríamos perdón. Y yo le pregunto, ¿qué esperanza tendríamos nosotros si no hubiéramos sido perdonados? O sea, no podríamos cargar con esa culpa terrible, porque si recordamos un poquito atrás, ¿qué era lo que hacíamos nosotros sin haber conocido al Señor? Nos avergonzamos, ¿cierto? Y gracias que Dios tuvo misericordia. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, aniquilados. Aniquilado quiere decir que no existe. No existe. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, perecieron. ¿Quiénes? Todos los del Antiguo Testamento, los que decimos que eran santos. Sí, Cristo nos resucitó. Y todos los cristianos de toda la época, desde Pentecostés hasta este momento, entonces serían aniquilados. No existirían. Y el último, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, 19, somos los más dignos ¿de qué? De compasión, de lástima, de conmiseración. ¿Sí? De todos, los más dignos de todos los hombres. ¿Sí? Nosotros viviríamos en qué? En una lástima permanente, en un desprecio tremendo si el Señor no resucitó. Pero vamos a ver esto extraordinario, lo que dice el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La primicia de la resurrección es nuestro amado Redentor Jesucristo. Fue el primero de la resurrección. Y esa primicia es la primera cosecha de la vida eterna, cuando el Señor resucitó por nosotros en la cruz. Dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Miren lo que dice Romanos 5. Del 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. La gracia, como decía el apóstol Pablo, porque yo soy el menos indicado, porque soy el más chiquito de los apóstoles. Imagínense, semejante hombre tan usado por Dios, la sencillez y la humildad de reconocer que él no era digno de ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la mayoría del Nuevo Testamento, ¿quién lo escribió? Él. La mayoría lo escribió. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, por esa resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí?, la vida cristiana y el Señor Jesucristo se sostiene o cae si Cristo no resucitó. El fundamento de nosotros, de la iglesia de Cristo, ¿cuál es el fundamento? Es que Cristo vive, que Cristo resucitó
Si eso no es cierto, ambos ¿qué? Nos vamos para el piso. Miren lo que dice del 13 al 16, pues vamos a repetirlo. Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a entonces la predicación, van a nuestra fe, y somos hallados falsos testigos, bueno, todo eso que el Señor nos dice. Y dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las premisas. Cristo, el primero. Luego, los que son de Cristo en su venida. Aquí adelantémonos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor Jesucristo venga, recuerden que la segunda venida del Señor Jesucristo, lo vuelvo a repetir aquí como las 31,000 veces, la segunda venida de Cristo consta de dos etapas. La primera es el rapto, el arrebatamiento, y la segunda es la presencia personal, que es 7 años después del arrebatamiento. Y en el arrebatamiento, como vamos a ver ahí al final, en el rapto, ¿cuál es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18? Que usted lo lee cuando tenga tiempo. ¿Qué dice? Que Cristo viene en el aire. 2. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los muertos desde Pentecostés hasta el rapto. Esos son los muertos en Cristo. No Moisés, ni Adán, ni Enoc, ni Abraham, ni de Jacob. No, los muertos del Antiguo Testamento no. Los muertos del Antiguo Testamento, los salvos, resucitarán cuando el Señor venga a establecer el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí resucitan ellos. ¿Resucitan quién? Los muertos de la gran tribulación. Y resucitan. Después, resucitan los salvos de la gran tribulación. Ellos resucitan. Y después resucitan los impíos, que los malos resucitan a resurrección de condenación en el juicio final. Resucitan. ¿Y cómo resucitamos? Nosotros vamos a ver ahorita. Por eso, las primicias. Luego, los de Cristo en su venida resucitarán. Por eso, hay algo increíble aquí. En la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que garantiza para nosotros? ¿Qué es lo que garantiza? Que todos los santos muertos resucitaremos. Y Cristo es la primicia de esa verdadera cosecha de la resurrección. Por eso, dice ahí en el 24, luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos, felices, en medio del temor y el miedo que le puede producir a uno la muerte física. Pero uno sabe que tiene una vida eterna, que yo soy ciudadano eterno de los cielos. Miren lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos de Dios participamos de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? El diablo. Oiga, qué extraordinario versículo. Cómo Dios venció la muerte. Por eso la muerte no es un salto a lo desconocido. La muerte
para nosotros los cristianos es ir a disfrutar. ¿De qué? De todo lo que hicimos en esta tierra para glorificar al Señor. Y a darle toda la gloria y toda la honra, porque un día por su misericordia y por su gracia nos detuvo de esa carrera loca y desenfrenada que íbamos para un abismo sin retorno. Y dice en el verso 15: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A esclavitud. Por eso es algo fundamental, determinante para uno, saber que el Señor venció la muerte y que se cumplió la profecía que escribió Moisés en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a desglosar este versículo. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? Satanás. Y la mujer. ¿Cuál mujer? ¿Cuál mujer? La Santísima Virgen María. Y entre tu simiente, la simiente de Satanás. ¿Quién es? El anticristo. Y la simiente tuya. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, el Señor Jesucristo. Por eso el demonio, cuando estaba en la cruz, lo más terrible que el Señor vivió fue lo espiritual y lo emocional, ahí en esa orfandad y en esa soledad de la cruz. Cuando la danza de demonios, pullados por el demonio, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley y el pueblo le decían: si tú eres Dios, bájate de ahí. Si eres Dios, creeremos en ti. Y sálvate a ti mismo. Y creeremos en ti. Imagine, ¿quién era? El diablo gritando ahí para que el Señor se bajara de la cruz y no cumpliera el plan de salvación y de redención para nosotros. Esa danza que había ahí en la cruz fue terrible para el Señor. Una situación infame, cruel, dura, que nosotros a veces no la entendemos y sobre todo no la valoramos. Lo que mi Señor hizo ahí, que le quitó el imperio de la muerte. Por eso la muerte es vida. La muerte es vida. Para nosotros es vida. Y vamos a qué? A disfrutar por toda una eternidad allá con mi Señor, disfrutando. Y nos quita ese temor. Como decía ayer la doctora Gladys, me quitó a mí el temor de la muerte. Porque uno, en medio de la situación que es difícil, uno tiene una esperanza pero inmensa, una satisfacción, como muchos de los grandes hombres de Dios tenían esa esperanza, esa certeza, esa convicción, esa seguridad, esa fe de que iban a la presencia de Dios, como veíamos hoy en el devocional en Deuteronomio 34. Dios llama a Moisés a su presencia. Él sube al monte Nebo y muere aquí porque fuiste rebelde a mi mandamiento. ¿Y cómo hace Moisés hoy? Y como hemos hablado aquí varias veces, un sardino de 120 años subiendo 1,5 kilómetros de una altura tremenda de los llanos de Moab a la altura del monte Nebo. Y allá. ¿Y cómo muere? Feliz. No tenía Alzheimer, no tenía todas esas enfermedades. ¿Cómo subió? Nunca perdió su vigor, ni nunca sus ojos se oscurecieron. ¿Por qué? Porque iba a disfrutar de su herencia. Recuerde cuál herencia. Que prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón, allá en la eternidad. Cuando uno tiene puestos los ojos en la eternidad, todo anda ¿qué? Todo anda bien. Maravilloso el Señor con esto que nos está regalando. Porque todas las cosas, 27, las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas ha sujetado, a él claramente se exceptúa aquel que él sujetó
a todas las cosas, a papá. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Y ahí entonces vamos a disfrutar ¿de qué? De un tiempo ahí con la Trinidad por toda la eternidad. Dice ahí del 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo vaya muriendo todos los días, que yo vaya menguando, que yo mengue todos los días en situaciones, y que vayamos en una mejora permanente. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, no eran las fieras que echaban a los cristianos al foso de los leones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerde que Pablo era ¿qué? Era romano, tenía las dos nacionalidades. A un romano no estaba permitido que lo lanzaran, pero sí a las bestias esas, que después de predicar y de sanar a un tipo que era, ¿cómo se dice? Movilidad reducida, ¿es que llama ahora? Movilidad reducida, ¿no? Ya no le puede decir cojo, ni minusválido, ni nada de eso, ¿sí? Pues habían sanado a uno, y le iban a dar, y los están tratando como a dioses. Pero después llegaron los sinvergüenzas de Éfeso, y caldearon los ánimos de la gente, y que le iban a ofrecer sacrificios como dioses, y terminaron dándole una palera pero terrible al apóstol Pablo. Por eso dice, si yo batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Por eso dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, el Señor quebrantó, increíble, en la cruz, el poder de Satanás, quien tenía el poder de la muerte, como lo vimos. Y Pablo presenta aquí la resurrección como un incentivo, como una forma para tres cosas poderosas en la vida de cada uno de nosotros: la salvación, la resurrección para salvación, la resurrección para servir, y la resurrección para vivir una vida de santidad. Aquel que experimenta la resurrección de Cristo vive una vida limpia, una vida honesta, una vida íntegra, una vida pura. ¿Por qué? Porque va en esa mejora permanente, continua. Y continúa. Dice ahí en el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué dice? Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y aquí viene algo maravilloso. Una semilla, cuando se planta en la tierra, esa semilla muere. Y al descomponerse, deja ¿qué? De existir en forma de semilla. Pero la semilla muerta, de la semilla muerta, ¿qué brota? Brota vida. Por eso nosotros tenemos que morir. ¿Y cuántos? A mí me gusta ir a las funerales porque la gente va y está sobre todo viendo una realidad que todos tenemos que vivir. Es la oportunidad para que esa vida que se fue en ese momento sea el nacimiento de muchas otras. Es una oportunidad más. Por eso
como dice Juan en el capítulo 12, 24, hablando el Señor de esto. 12, 24. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. ¿Sí? Si yo no muero a muchas cosas, ¿qué dice? Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y así es, que cuando nosotros nos identificamos con la cruz de nuestro Señor Jesucristo y morimos para tantas cosas, mire que nuestras vidas han contribuido a llevar mucha vida del Señor Jesucristo a tanta gente que hoy vive en la oscuridad y en las tinieblas y en la muerte. Es por eso que el Señor, ¿qué dice? Dice ahí, volvamos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué acontece cuando nosotros nos morimos? Si pasan 2 o 3 días. No, como a 500 metros se siente el olor. O sea, se siembra, se pudre. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Dios puede, ¿sí?, diseñar un cuerpo perfecto, y así seremos. Un cuerpo no sujeto a enfermedad, ni a desgaste, ni sujeto a tiempo y al espacio. Resucitaremos con el mismo cuerpo con el que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y esa será la gloria maravillosa y una eternidad con Él. Dice ahí en el 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, posterior Adán, que es el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, en nuestro cuerpo natural. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales, porque muchos se identifican ¿con quién? Con Adán, y siguen viviendo para esta tierra, bien para esto que nosotros no nos llevamos nada. ¿Sí? Mire que estos días han sido de tristeza para muchos, y a mí me dio mucha alegría ver ahí un comentario que vi de un compañero de fútbol de Freddy Rincón, que imagine que el domingo le mandó el Salmo 91. Y yo, un periodista, le preguntaba, bueno, a Hamilton Ricard, no sé si se acuerdan, ¿no?, que jugó en Cali y después en Europa. ¿Y qué decía ese salmo? Era un salmo de protección, un salmo del cuidado de Dios con nosotros, ¿sí? Y que siempre los bendecía a ellos así, que siempre los bendecía con la mano así, que era un hombre que era creyente. Pues bendito sea Dios si lo tiene ya en su santo seno, porque fue un hombre que trajo mucha alegría a nuestra vida, y fue un tipo que llegó porque fue disciplinado. Todo el mundo hablaba qué disciplina la que tenía ese hombre para llegar a donde llegó. Por eso esto es lo maravilloso, lo que nos dice aquí, ¿sí? Cual el terrenal, también los terrenales; cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí viene, después cambia el Señor, el Espíritu Santo, y comienza a hablar del arrebatamiento, del rapto. En el 51 dice: he aquí os digo un misterio. En el Antiguo Testamento era un misterio que fue revelado ¿a quién? Al apóstol Pablo, que se llama el rapto. Él es el que más habla sobre ese tema, que en mi concepto personal, en lo poco que he estudiado la Biblia,
es el evento más inminente, está aquí a la vuelta, pero uno no puede señalar fecha, porque solamente lo sabe quién, mi Padre que está en los cielos. Nadie puede. Por ahí hubo una persona que profetizó que el arrebatamiento era en el 2021. Yo cuando lo vi, yo dije, este man se metió en la grande, y es un pastor pues bien conocido, porque lo vi ahí en el YouTube, lo vi una vez mirando, pero también vi que días que el tipo tuvo la valentía de pedir perdón, y pidió como unas, ahí lo poco que él, en ese video que hizo, pedía perdón, me equivoqué, perdóneme, me arrepiento, sí fui ligero, pidió perdón como unas 5 veces. Bueno, yo dije, bueno, Señor, chévere, que reconozca, porque es un tipo muy conocido, mucho. Pero en este evento uno no puede decir cuándo. Sí, como veíamos comenzando la pandemia, que yo comencé a hablar de profecía y comencé a hablar del principio de dolores. El principio de dolores hace rato que comenzó, pero el parto es el rapto, es el arrebatamiento, y que las mujeres que entienden bien de esto saben que es cuando ya viene el parto, que es un tiempo muy doloroso. Y ese parto para mí personalmente, primero es el arrebatamiento, y segundo viene la gran tribulación que habla la Biblia en Apocalipsis de capítulo 6 al 19. Por eso, ojalá que el Señor nos arrebatara ahorita, estaríamos felices. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí tengo que aclarar algo. En el momento del rapto, nosotros morimos. En el momento del rapto, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Y al instante resucitamos. ¿Por qué? Porque las primicias de la resurrección es el Señor. Y sin muerte física no hay resurrección. Por eso, entonces yo pensé mucho tiempo que en el momento del rapto nosotros no moríamos, ¿sí? Pero vuelvo y repito, sin muerte no hay resurrección. Y las primicias de la resurrección es el Señor. Entonces, dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea absorbido. ¿Por qué? Se vista ¿de qué? De inmortalidad. Porque nosotros, Dios nos creó eternos. De eso, que nos quede claridad a todos los que están en la sintonía de nuestra fe y de nuestro YouTube. Dios nos creó a nosotros eternos. Los que se condenan, los impíos, los malos, los ateos, todo eso, no mueren. Y lo que siempre hemos visto, nosotros los cristianos nacemos 2 veces y morimos una. Los ateos nacen una y mueren 2. Nosotros nacemos físicamente y espiritualmente y morimos una vez, la muerte física. Los ateos nacen una vez y mueren 2, mueren físicamente y mueren eternamente. Por eso hay motivos para darle gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia con nosotros. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte que en victoria. La muerte fue derrotada por el Señor Jesucristo cuando se levantó de la cruz. Miren lo que dice el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley,
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó por nosotros. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes, que no nos tambaleemos de un lado para el otro, firmes en lo que hemos creído. 2, constantes en el crecimiento del Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo una cosa. ¿Sabiendo qué? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga para glorificar a Dios en esta tierra es eterno. Y si no, pregúntenle a María Magdalena cuando derramó el perfume y rompió el vaso de alabastro, que eso era de un costo tremendo. ¿Para qué este desperdicio? ¿Para qué? ¿Y quién fue el que más gritó ahí? Pues Judas. ¿Sí? ¿Para qué este desperdicio se le podía dar a los pobres? ¿Qué le dice el Señor? A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Y esta ha hecho una buena obra y que será recordada. Imagínense, ¿cuánto hace que sucedió eso? Más de 2000 años. Y hoy se recuerda ese acto de amor de esa mujer tan sublime, tan extraordinario, porque a Dios que le da lo mejor y la recompensa siempre será eterna. Recuerden, en el momento del arrebatamiento, en el momento del rapto, ¿qué acontece? Vienen eventos simultáneos en la tierra y en el cielo, simultáneos. En el cielo, tribunal de Cristo y bodas del Cordero. Y aquí en la tierra, en esos 7 años, aquí en la tierra, gran tribulación, el juicio de los sellos, de las trompetas y de las copas. Tremendo. Y viene el Señor a establecer el reinado milenial con nosotros. Nosotros venimos a gobernar con el Señor. ¿A quién? La gente me pregunta: ¿a quién? A los salvos de la gran tribulación. Por eso, ese capítulo más grande que hay en toda la Biblia sobre el evento más espectacular de Dios con nosotros, la resurrección del Señor Jesucristo, que Él vive. Por eso, el amén de Dios a las palabras consumado es del Señor Jesucristo. El amén de Dios es ese, las palabras de consumado es cancelar totalmente la deuda entre Dios y los hombres. Cristo nos perdonó todos nuestros pecados allá en la cruz. Bueno, démosle gracias a Dios. Démosle gracias, oremos. Dulce Espíritu Santo de Dios, muchas gracias por este momento tan digno, este momento tan especial, este momento que nuestro corazón rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente ligero, porque eres el más hermoso de los hijos de los hombres, porque la gracia se derramó en ti. Sí, mi Señor, es una deuda eterna que tenemos nosotros contigo, Señor, porque viniste a entregar tu vida por nosotros y nos quitaste esa culpa de tantas maldades que teníamos y que hacíamos, esa culpa que nos torturaba, esa culpa que nos señalaba, nos juzgaba, nos condenaba, y a veces queríamos salir corriendo, pero no podíamos huir de nuestra conciencia que nos acusa. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que Él nos perdonó a nosotros todos los pecados. Consumado es, cancelada la deuda. No hay deuda entre Dios y el hombre por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y hoy
vivimos la libertad gloriosa, porque conoceréis a Jesucristo y Jesucristo nos hará libres. Y somos libres para amarte, para obedecerte, para bendecirte. Señor, gracias por este testamento tan maravilloso de 1 Corintios 15, que yo os he enseñado lo que yo también recibí, que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras al tercer día, y que tus apóstoles, Señor, fueron testigos oculares de ese evento tan maravilloso. Cuando ellos estaban llenos de pánico, de miedo, de confusión, turbados, testarudos, tercos, como tú les dijiste, Señor, insensatos y duros de corazón y de servicio, para creer lo que yo les había dicho. Pero estando ellos reunidos en el aposento alto, tú llegaste. Y muchos reaccionaron. Otros todavía dudaban. El Señor les decía: yo soy. Miren mis manos. ¿Y qué fue lo que vieron? Las cicatrices que el Señor viene a sanar hoy. En esos corazones dolidos, enfermos, esos corazones que hoy se agitan dentro de nosotros, esos corazones que están lastimados, que están enfermos. Oh Dios, esparce agua limpia sobre nosotros para que seamos limpiados de nuestras inmundicias, y tú quites ese corazón de piedra y coloque un corazón de carne, para que andemos en tus estatutos y tú seas nuestro Dios y nosotros seamos nuestro pueblo, tu pueblo, Señor. Gracias, oh Dios, porque cuando ellos se convencieron de que tú venciste la muerte, volvió la esperanza, el brillo, la luz, la fuerza, las ganas de testificar de ti, oh Dios. Y de algunas personas medrosas, temerosas, en pánico, encerrados por miedo a los judíos, salieron como locos, llenos de amor y de entusiasmo, de fuerza, de poder. Y Pedro, en el primer sermón pentecostal, fue tan contundente la unción que llegó ahí. Y dice Hechos 2:37, cuando lo oyeron, se compungieron de corazón y de oído, y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Ese sermón ungido de Pedro trajo conversión a 3,000 personas ese día. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para que reciban el perdón de los pecados. ¿Hay esperanza? Sí, por el poder de la resurrección, para aquel que todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Dios. Ya no sea más necio, ya no sea más terco, no juegue con un destino eterno. Hoy es la oportunidad excelente que estamos celebrando la victoria, gracias a Dios, que nos lleva siempre en triunfo, en victoria en Cristo Jesús. Porque esa es el regalo, la cosecha que Él vino a traer, porque es la primicia de la resurrección. Y nosotros tenemos esa fe, tenemos esa seguridad de que tú viniste a darnos la vida eterna, que tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible, allá eterna en los cielos, por tu obra, Señor.
Gracias porque nosotros estamos convencidos, porque el dulce Espíritu Santo nos ha convencido de la resurrección, el evento más glorioso que ha existido. Oh Dios, y que tú nos vas a permitir estar otra vez ahí, en el jardín de la tumba. Ahí, Señor, estando en ese lugar, ahí en intimidad, en comunión, como un día tú me permitiste estar ahí en ese sitio por más de 2 horas, Señor, disfrutando ese día. Disfruté de ti, disfruté de que tú estás vivo, que tú vives en mi corazón, de que tú me sacaste de la esclavitud. Oh Dios, gracias. Gracias porque tú venciste al enemigo, la muerte, y le quitaste ese poder al demonio. Sí, a nosotros que vivimos en esta tierra, que sí, cuando llega la muerte nos da susto, nos da miedo, pero hoy, Señor, llena nuestro corazón como estaba lleno el corazón de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no sé qué escoger, porque estar con Cristo es muchísimo mejor, pero estar aquí por ustedes, me gustaría quedar un tiempo más, y sé que Dios me dejará para que muchos lo conozcan. Y eso es lo que yo te pido, Señor, déjame aquí hasta que yo te sirva, oh Dios. El día que yo me vaya a echar para atrás, no quiero vivir aquí, oh Dios. No quiero ser piedra de tropiezo para muchos, Señor. Padre, muchas gracias, porque ahora yo te suplico en el nombre y en la autoridad de nuestro amado Dios Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, oh Dios, que el poder de la resurrección hoy levante de la muerte, de la oscuridad y de las tinieblas, que rompa las cadenas que atan de toda soberbia, de toda altanería, de toda autosuficiencia. Oh Dios, derrama un espíritu de Dios, de humildad y de sencillez a aquellos que se ufanan de ser ateos. Tenga compasión y tenga misericordia como la tuviste con nosotros. Que hoy muchos nazcan para la vida eterna, oh Dios, así como nos diste la oportunidad a nosotros. Oh Dios, te rogamos por ellos, y por eso les pido que oren en este momento por aquellos familiares, amigos, por aquellos compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Oh Dios, y ahora te pido, papá, que el poder de la resurrección actúe en este momento, trayendo sanidad y medicina. Oh Dios, aquel que está agobiado, aquel que está enfermo, ahora, Señor, te pido que tú sanes, oh Dios, que haya restauración total en los cuerpos enfermos, oh Dios, que tú levantes hoy una generación de adoradores en espíritu y en verdad. Oh Dios, ahora te pido por nuestra familia, te pido por nuestros hijos, por nuestra vida matrimonial. Oh Dios, que tú bendigas nuestro hogar, que nuestro hogar, oh Dios, sea edificado siempre por tu presencia y por la comunión contigo. Ahora, Señor, bendice, oh Dios, nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestros negocios. Bendícelo, Dios, porque tú eres el proveedor, tú eres Jehová Jireh, para que proveas para nuestras necesidades materiales. Ahora, Señor, queremos quedarnos contigo en el resto de este fin de semana, que para ti sea todo nuestro corazón y toda la gloria y toda la honra, y para nosotros tu presencia y tu bendición, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.